todo tiempo le damos la bienvenida a los que nos acompañan, los amigos de acá de California que nos vienen y nos acompañaron ahora, pues yo les bendiga por supuesto venir a dar la palabra de Dios. Y a todos nosotros, aquellos también que han venido, pues Dios les bendiga ese esfuerzo por venir a cumplir con el mandamiento de adorar a Dios el día de hoy. En lo particular, cada quien o personalmente, cada quien tiene que ver la bendición de Dios en este día, el día del Señor. Me tocó predicar en el Día del Padre y mencioné que el verdadero Día del Padre es el que Él escogió para que su Hijo sea recordado, para que la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo sea celebrada, la resurrección de Cristo. La mayoría del mundo celebra el nacimiento de Cristo, sabemos que menos celebra. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo de acuerdo a las escrituras. Es un momento muy importante en el cual, por medio del pan, recordamos el cuerpo crucificado, por medio del jugo de la vid, recordamos esa sangre derramada por Jesucristo. Y es un honor poder participar de esta fiesta. Estamos sentados con el Padre celebrando de esta fiesta. Él lo dijo, hacer esto en memoria de mí, y gracias Dios mío porque lo pusiste cada primer día de la semana. Ahora me toca trabajar ahí y le digo a mi esposa, tenemos el calendario de los trabajos ahí, y le digo, rápido me comprometo a ir a mirar un trabajo y digo, apúntalo, rápido, le mando el texto, me acaban de mandar esta información, apúntalo, miércoles 16 al día, porque si no, se me olvida. Y muchos de nosotros así nos puede pasar, se nos puede olvidar el día del Señor, pero al recordar este sacrificio, nos recuerda que cada día y cada semana nos debemos estar probándonos a nosotros mismos. ¿Cómo andamos? Y cada domingo venimos a participar de la cena del Señor y nos probamos a nosotros. Probamos si verdaderamente andamos conforme el Señor quiere que andemos. Porque hay que vivir esta vida. De acuerdo a lo que dice 1 Corintios, allá dice que si no vivimos para el Evangelio, dijo el apóstol Pablo, y dentro del Evangelio creímos en vano. Creímos en vano. Si no vivimos para Él, anduvimos por Él y hacíamos todo por Él, creímos en vano. Qué triste sería eso. Quisiera hablar en este día, hermanos, acerca del plan de Dios. El plan de Dios para con el mundo. ¿Cuál fue el plan de Dios para con el mundo? Yo no sé si a veces les pasa que les toque estar hablando de ciertos temas con personas. Cada vez que ando en la calle, cada vez que platico en el trabajo, hablo de ciertos temas con personas. Me hacen preguntas o ellos me traen la conversación. Últimamente me ha tocado estar hablando con personas acerca del plan de Dios. Acerca del plan de Dios. Unas personas me han preguntado si existe el plan de Dios, otras personas me han preguntado cuál es el plan de Dios, otras personas me llegan a decir, este es el plan de Dios. Yo quisiera saber cuál es el plan de Dios de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo digo? Porque hay una escritura que me sacude mi cabeza. Hay una escritura que me dice, ¿qué pasó con estas personas? ¿No entendieron el plan de Dios? ¿Acaso no entendieron el plan de Dios? Yo creo que todos conocemos esta escritura, pero la vamos a ir para allá y la vamos a leer y vamos a tratar de ver qué pasó con estas personas. Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta escritura me hace que me sacuda mi cabeza un poquito, porque estas personas eran personas dedicadas, entregadas, vivieron para el Evangelio. Dice que al punto que expulsaban demonios, hacían milagros y profetizaban en el nombre de Cristo. Le voy a decir que nomás hay una categoría de personas que usan el nombre de Cristo, los cristianos. De ahí para afuera cualquier otra religión no usa el nombre de Cristo. Estos
cristianos, cuando viene la segunda venida de Cristo, están seguros de decirle Señor, Señor. Están seguros de que van directos al cielo. Y Jesús les dice, yo a ustedes ni los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Aparte que no los conoció, eran hacedores de maldad. ¿Qué pasó? ¿Serían hacedores de maldad porque a lo mejor predicaban otro evangelio? ¿Otra doctrina? Vamos a ver qué dice Gálatas del 1 al 6. Quiero que tratemos de entender qué es lo que sucedía con estas personas y qué era lo que Jesucristo enseñó acerca de esto. Tratemos de entender con una mente abierta qué les sucedía a estas personas. Gálatas 1 del 6 en adelante. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de los que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Claramente podemos ver a Pablo, el Espíritu Santo, por medio de Pablo decir, ¿sabes qué? Estoy maravillado de que ustedes que miraron a Jesucristo crucificado, ustedes que obedecieron el evangelio, estaban bien caminando por fe, ahora andan queriendo seguir otro evangelio. No que haya otro, no hay muchas maneras de llegar a Dios, solamente una. Y Pablo viene y le dice, es solamente lo que ha salido de nosotros, no es nada más de ahí. Pero ustedes queréis volver atrás. Y me doy cuenta, wow, tal vez eso es lo que les sucedió a los de Mateo 7, 21 al 23. Quisieron seguir otro evangelio. Les vinieron a predicar y enseñar otra cosa de la que ellos habían aprendido ya en el Nuevo Testamento. Se salieron del renglón bíblico, de la escritura bíblica, y es por eso que Jesús no lo hizo. Es lógico, si yo trabajo para el McDonald's y quiero ir a levantar un cheque al Burger King, me van a decir, yo ni te conozco, ¿cómo vas a agarrar paga de mí? No has trabajado para mí, no te conozco, tú trabajas en otra parte, pero no para mí. Es lo mismo. Jesucristo dice, yo no los puedo conocer, puesto que nunca han trabajado para mí. Han trabajado para otro evangelio, pero no el mío. ¿Cuál es el plan de Dios para con el mundo? Juan 3 del 16 al 17 nos lo dice. Juan 3, 16 al 17. Nos dice cuál es el plan de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a estudiar esta escritura, vamos a tratar de entender qué dice aquí el Espíritu Santo por medio de Juan, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. Bendito sea Dios por esta escritura. Bendito sea Dios por esta escritura, que de tal manera amaste a esta creación, que aun cuando vistes que estábamos llenos de pecados, que aun cuando vistes que éramos como unas ovejas descarriadas, aún así tuviste el amor y la misericordia para haber mandado a tu Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta escritura existe mucha contradicción, en esta escritura existe mucha confusión. Contradicción en las personas, no en la Biblia. Dice la palabra que mandó a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. ¿Entiendo eso? Quiero hablar en esta escritura de 3 puntos que podemos encontrar dentro de esta escritura que nos habla y nos describe el plan de Dios. Que no es tan fácil como leer la escritura y decir, mira, Dios me ama. Dios me ama, yo ya no tengo que hacer nada. Yo vivo en el mundo, yo vivo en la calle, hago lo que hago y Dios me ama porque de tal manera me amó que cuando mandó a su Hijo en la cruz, ya me cubrió, me amó. Eso no puede ser así. Esta escritura tiene mucho más, es un misterio la palabra de Dios.
Y solamente Dios le da el entendimiento a aquellos que Él quiere, dice, que lo andan buscando. Entonces vamos a tratar de desmenuzar esta escritura y vamos a tratar de entender 3 puntos. Primer punto, ¿por medio de qué es que Dios demuestra su amor hacia el mundo? ¿Por medio de qué? Ese es un punto que quiero saber. ¿Y cómo yo también lo puedo demostrar? ¿Cómo puedo demostrar ese amor al mundo también de la manera que Él lo demostró? ¿Pero por medio de qué fue eso? El punto número 2, ¿qué significado tiene creer en Él? ¿Qué significado tiene creer en Cristo? Dice, de tal manera para que el que cree en Él no se pierda. ¿Cómo creo en Él? ¿Qué significado tiene esto? Y punto número 3, ¿por qué no vino Cristo a condenar? ¿Por qué no lo vino a condenar? Vamos a estudiar esos 3 puntos, porque me doy cuenta que el mundo entero piensa que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios todo el mundo lo puede obtener. El amor de Dios es para ellos también. Dios los quiere buenos y malos, parejos Dios los quiere. Y es la verdad. Es la verdad. Pero no de la manera que se habla o de la manera que se ha proyectado. Por ejemplo, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. El homosexual dice, Dios me ama porque Él me creó así, y así me tiene que amar. Esta es la naturaleza que Dios me dio. Él me ama. De hecho, cuando mandó a su hijo morir en la cruz, léelo. Juan 3:16, de tal manera mi amor que mandó a su hijo morir por mí, dice el homosexual. Porque yo soy así. Yo tengo esta debilidad. ¿Qué no tú no tienes debilidades? Todos tenemos debilidades. Sí, Dios ama al pecador, pero odia el pecado y la práctica del pecado. Por eso dice arrepentidos, arrepiéntanse de su pecado, desvuélvanse a mí. Niégate a ti mismo. Ama al pecador, odia el pecado. La fornicación es un estilo de vida hoy en día. La fornicación es un estilo de vida. Esta vida se está viviendo más públicamente. Dicen, hemos bajado el porciento de divorcios en el mundo. Sí, pero porque no se están casando. Porque se dejan, viven en libertad libre y se dejan y andan con otros. No hay registro de que se divorcian. Claro que ha bajado el porciento de divorcio. No se están casando. La unión libre se llama fornicación. El mundo entero vive dentro de ese, y aún así el mundo entero dice, Dios me ama. Dios me ama, aún viviendo en fornicación. Puedes vivir en adulterio y también decir que Dios te ama. Puedes vivir en las drogas, en borracho, y si sabes que ya sí Dios me ama. Para las personas el amor de Dios tiene que ser incondicional, si no, no. Es un Dios de odio, es un Dios que, ¿para qué me hizo así? ¿Para qué me hizo así si ahora me va a odiar o no me va a aceptar? Para ellos el amor de Dios tiene que ser incondicional, es para todos. Pero la Biblia me dice que esto no es así. Vamos a ver qué dice Juan 17 del 8 al 9. Juan 17 del 8 al 9. ¿Por qué enseñamos esto, hermano? Porque dice la Biblia, no nos vayamos a engañar, hermano. No nos vayamos a engañar. Dios no puede ser burlado. Tenemos que estar conscientes de lo que es el plan de Dios y lo que verdaderamente es el amor de Dios. Juan 17 del 8 al 9 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y he creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Ok? Aquí hay una contradicción en la palabra de Dios, ¿sí o no? Acá dice Jesucristo en Juan 3:16, yo de tal manera amé al mundo que mandé a mi hijo. Y aquí Cristo dice, yo no ruego por el mundo, yo ruego nomás por esto. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Hay algo bien claro. Cristo solo ruega, solo ora, solo cuida, solo aboga por aquellos que están con Él, por aquellos que humildemente han recibido y obedecido el verdadero y completo evangelio. Vean lo que dice el versículo 8 de esta escritura. Porque las palabras que me diste, la palabra es de Dios, viene de Dios, y se la dio Jesús, les he dado, Jesús nos las ha dado en el Nuevo Testamento, y ellos las recibieron. Ellos las recibieron.
y han conocido verdaderamente que salí de ti y he creído que tú me enviaste. Dado a que recibieron la palabra de Cristo, no ruega él solamente ruega por él, no por el mundo. El mundo son aquellas personas que no quieren aceptar a Cristo, no lo quieren reconocer en su vida, viven de una manera como ellos creen, como ellos piensan, pero no quieren reconocer a Cristo en sus vidas. Ahí está la clave. Aquellos que reciben su palabra, Juan 3:16 lo dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que creer en Cristo para poder tener la vida eterna. Sí, amó al mundo, pero dio una manera de hacer las cosas. Creer en Jesucristo es tener que entender quién es Él, qué me pide. ¿Qué me pide? Como mi hijo cree en mí, pero a la hora que le digo, hijo, ven hacia mí, no te vas a caer. El hijo no me cree. No, se va por tu lado, no me hace caso. Es eso. Entonces, si nosotros hemos creído en Él, es porque confiamos en Él, sabemos que Él es el que nos dice cómo vivir nuestras vidas, pero obedecemos sus mandamientos. No hay una confusión. Es claro, podemos ver claramente que Jesús dice que aquel que cree en Él es al que le va a dar vida eterna. Y amó al mundo, por eso mandó a su Hijo. Y por medio de su Hijo hay instrucción. Y las instrucciones se tienen que preguntar cuáles son. El primer punto, vamos a comenzar de atrás para adelante. En el primer punto vamos a hablar del punto número 3. ¿Por qué Cristo no vino a condenar al mundo? Yo me pongo a pensar que si Cristo no vino a condenar al mundo, dice Juan 3:17, 3:17 dice, Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Por qué lo vino a salvar? Imagino que para que Cristo te haya tenido que venir a salvar al mundo es porque ya estaba condenado, ya estaba en perdición, hay que venirlo a salvar. Vamos a ver si eso lo refleja la palabra, Romanos 3, del 9 al 20. Romanos 3, del 9 al 20 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en sus gargantas. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresurados a correr, a derramar sangre. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Podemos ver claramente que el mundo se encontraba en condenación, en perdido. Estaba el mundo perdido, sin Dios. Es por eso que Cristo vino al mundo, se encontraba totalmente perdido. En el Viejo Testamento, dice el versículo 20, nadie se podía justificar. Nadie podía limpiarse de su pecado. Él vino al mundo porque el mundo entero estaba bajo pecado o en condenación. Si tú morías en el Viejo Testamento, ibas directo al sepulcro. Era un lugar donde no querías ir. De hecho, cuando Jesús muere, ¿verdad?, y resucita, muchas almas salieron del sepulcro y la gente que estaba en Jerusalén quedaron atónitos viendo esas almas que salían del sepulcro, que vivieron bajo el Viejo Testamento y tuvieron que ir al sepulcro, un lugar donde nadie quisiera ir. Hoy tenemos el descanso, gracias a Cristo, es un lugar hermoso, el pecho de Abraham, donde descansan las almas. El número 20 nos da la razón de la venida de Cristo. Era necesario un cambio de ley. El número 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bajo la ley no había remisión de pecados. De hecho, Juan el Bautista, cuando miró a Jesús venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque antes de eso se sacrificaban todos los corderos que tú quisieras haber sacrificado y no podías justificar el pecado. No
podías limpiar el pecado. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que sí lo quita. Jesucristo tenía que venir. La ley del Viejo Testamento, donde sacrificabas un cordero por tus pecados, no hacía absolutamente nada más que recorrer los pecados y todavía te quedaban ahí. Pero lo tenías que hacer por obediencia, de acuerdo al Viejo Testamento. Vamos a ver qué dice Hebreos 10, del 4 al 9. Hebreos 10. Hebreos 10, del 4 al 9 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me presentaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley de Moisés en el Viejo Testamento. En el 9 dice: y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice Cristo. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué era lo primero? Era la ley de Moisés. Eso era lo primero. Quita lo primero para establecer lo último. He aquí vengo yo, dice Cristo. Cristo es el Nuevo Testamento. He aquí viene el Nuevo Testamento. Quita lo primero para establecer lo mío, puesto que la ley de los machos cabríos y todas las cosas que se hacían no podían salvar a nadie. Era necesario que Dios quitara el Viejo Testamento para establecer el Nuevo Testamento, donde sí tenemos perdón de pecado, donde sí los tenemos. Dijo Juan: este es el Cordero que sí quita los pecados del mundo. Vamos a Juan 1, del 11 al 12. Juan 1, del 11 al 12. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Jesucristo dijo: a los míos vine, no me recibieron. ¿A quién les dio potestad de ser hijos de ellos? De Él. A los que recibieron su nombre, a los que recibieron su palabra, a esos les dio potestad de ser hijos. Jesús vino a las sinagogas, Él vino a su pueblo y les decía: escuadriñen, las escrituras hablan de mí. Pero no lo recibieron. Cada vez buscaban más y más testigos falsos para eliminarlo, para buscarle testigos falsos, y no podían. Él vino a ellos y no lo recibieron. El pueblo de Dios se encontraba totalmente en condenación también. El pueblo de Dios también se encontraba en condenación por dos razones. La primera, vivían dentro del Viejo Testamento. No salvaba a nadie, no había redención de pecados. Y la segunda, se habían corrompido. El versículo 12 da la clave de Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Si lo vas a recibir, tienes que creer en su nombre. Y si vas a recibir, ¿qué recibes? Recibes sus mandamientos. Crees en tu nombre y recibes sus mandamientos. No nomás puedes creer ahí en tu casa. Yo creo aquí en mi casa en Cristo y de ahí no pasa. No. Tienes que creer en Él y tienes que recibir sus mandamientos. Porque si de nada sirve. En el punto número 2 vamos a entender qué significa recibir a Cristo. ¿Qué significa verdaderamente recibir a Cristo? El punto número 2 que dice la escritura de Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, puse: ¿qué significa creer en Cristo? ¿Qué significado tiene esto para ti? Creer en Cristo. Versículo 16 de Juan 3 dice: de tal manera que nos amó, que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él. ¿Ok? Mi pregunta entonces ¿es suficiente creer en Cristo nomás? Puesto que Juan dice: todo aquel que cree en Él no se va a perder. ¿Es suficiente creer? Vamos a ver qué dice Santiago 2:19. Santiago 2:19, para ver si es suficiente nomás creer.
Santiago 2, 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermano, si tú crees que solamente es creer en Él, hemos venido aquí, lo hemos confesado, ya creímos en Él, obedecimos el Evangelio y hasta ahí llegaste, o hasta ahí llegué, los demonios también creen en Él y tiemblan. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia entre los demonios y nosotros? Que decimos que creemos y los demonios también dicen que creen. ¿Qué será la diferencia? Entonces, si creo, me doy cuenta que no es suficiente, porque dijo Juan, al que creere en Él, en el que creer en Él, no nos perderíamos. Así dijo Juan 3:16, que el que cree en Él no se va a perder. Otra vez, pregunto, ¿acaso se contradice la palabra? Diciendo allá Juan que el que cree en Él no se pierde, va a vivir eternamente, y aquí dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es el significado de esto? Vamos a ver qué dice Hebreos 5, del 8 al 9. Hebreos 5, del 8 al 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le creen. No dice para todos los que le creen, dice para todos los que le obedecen. La palabra de Juan 3:16, cuando dice para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, es para todos aquellos que le obedecen, no se pierda y tenga vida eterna. La palabra creer tiene que venir acompañada con el obedecer, vienen de la mano. Crees en Él, lo confiesas y básicamente lo obedeces. Porque Él vino a ser autor de eterna salvación a todos los que lo obedecen. Entonces no podemos agarrar la palabra creer nomás y dejar y quedarnos con ella. Tenemos que agarrar también la de obedecer y creer y juntarla y decir, creo en Cristo y también lo quiero obedecer. No nomás me quedo aquí. Creo en Él y me quedo aquí. No, creo en Él y camino por Él. Y lo obedezco diariamente. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo sé esto? La Biblia me lo dice, Juan 14:15. Juan 14:15. Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amas a Dios, tienes que guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es obedecer sus mandamientos. Es caminar con Cristo todo el tiempo. Eso es guardar sus mandamientos. ¿Has obedecido a Cristo? Hago esta pregunta. ¿Has obedecido verdaderamente a Cristo? Tal vez podamos hacernos una prueba para ver si verdaderamente hemos obedecido a Cristo. Vamos a ver qué dice Marcos 16, del 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. ¿Ok? Tú que dices que amas a Dios y tú que dices que guardas sus mandamientos, vamos a ver si verdaderamente lo estamos haciendo. Marcos 16, 15 al 16. Dice, y dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que lo creyere, fuere bautizado y será salvo. Mas el que no lo creyere, será condenado. Ir por todo el mundo es un mandamiento de Cristo. Tú que amas a Dios, Cristo dio el mandamiento de que fuésemos bautizados. ¿Ya fuiste bautizado? ¿Ya te has bautizado en el nombre de Cristo? ¿Ya has lavado tus pecados en su sangre? Porque ahí es donde hacemos contacto con su sangre, porque dice la Biblia que la sangre limpia, nos limpia todo pecado, pero la pregunta es, ¿cuándo haces contacto con la sangre de Cristo? ¿Cuándo hiciste contacto? La Biblia nos enseña que por medio del bautismo hemos hecho contacto con la sangre de Cristo. El agua figurativamente se representa la sangre de Cristo. Al obedecer el Evangelio y ser bautizados, tú has lavado tus pecados.
ahí estás cumpliendo el mandamiento de Cristo. Los primeros cristianos nos demostraron que ellos obedecieron a Cristo. Hechos 2, 36 al 38. Hechos 2, 36 al 38 dice la palabra. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era esencial. Estas eran las llaves que Jesucristo le había dado a Pedro cuando le dijo: a ti te daré las llaves, Pedro. Estas son las llaves, las instrucciones. Cuando alguien te pregunte: ¿qué hago? ¿Qué hago porque estoy en pecado? Soy pecador. Arrepiéntate. Confiesa a Jesucristo y bautízate y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y no nomás eso, vas a lavar tus pecados también. Claramente miramos el mandamiento de Cristo siendo obedecido por los primeros cristianos en el primer siglo. Jesús lo había dicho: ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que lo creyere fuere bautizado. Aquí miramos a los primeros cristianos cumpliendo el mandamiento al pie de la letra. El apóstol Pablo fue bautizado también por Ananías. Felipe bautizó al eunuco. Cornelio fue bautizado y toda su familia. Y puedo seguir hablando de ejemplos de la Biblia donde fueron bautizados de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo al mandamiento de Dios. Pregunto, tú o yo que amo a Dios, ¿he obedecido este mandamiento? ¿He sido lavado por Cristo? Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Has cambiado tu vida? Ahora que estás en Cristo, ¿has cambiado tu vida? Romanos 6, del 1 al 4. Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está la palabra bautismo otra vez. De acuerdo a que yo fui lavado en el bautismo, ¿verdad? Fui lavado y resucité para andar en vida nueva, soy limpio de los pecados que traía. Ahora se supone que yo debo de andar viviendo en vida nueva. ¿Estás siguiendo ese mandamiento? ¿O seguimos siendo, después de 10 años, después de 8 años, seguimos siendo los mismos hombres o mujeres del pasado? Sigo teniendo el mismo vocabulario, sigo teniendo la misma actitud, sigo teniendo los mismos errores y debilidades que tenía hace 10 años. ¿O verdaderamente estoy cumpliendo el mandamiento de Cristo al decirme: tienes que andar en vida nueva? Pagué un precio muy caro por ti, mi sangre, y fuiste lavado en ella. Y termino con el punto número 1. ¿Por medio de qué demostró su amor Dios? ¿Por medio de qué lo demostró? La respuesta está dentro del mismo versículo de Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo en un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ese sacrificio lo dio y era su Hijo en la cruz. Sacrificó lo que más amaba. El ser humano confunde el amor con los sentimientos. El amor con los sentimientos no se puede confundir. Dios nos aclara que el verdadero amor es aquel que viene acompañado de hechos y de sacrificios personales de lo que más amamos. El verdadero amor viene acompañado de hechos y sacrificios de lo que verdaderamente más amamos. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Abraham? Vamos a Génesis 22:2. Génesis 22:2. Ya me lo acabo. Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora a tu hijo único Isaac, a quien más amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El mandamiento de Dios hacia Abraham fue: sacrifícame lo que más amas. ¿Cómo le iba a demostrar
a Abraham a Dios, que lo amaba, sacrificándole lo que más amaba, su hijo. Lo que más amamos yo y tú es lo que yo y tú queremos. Podemos decir que amamos a nuestros hijos a veces, podemos decir, lo que más ama el hombre es el yo, el egoísmo, el ego. Yo me amo más a mí mismo. El hombre se ama más. El hombre se tiene que sacrificar, sacrificarse por completo. Ya no vivir más él, sino que Cristo vive en ti. Y de una manera que tú puedes hacer, demostrarle a Dios que verdaderamente quieres tomar ese camino, es diciéndote a ti mismo y diciéndole a Dios, te confieso, Señor, me arrepiento de mis pecados y me voy a morir a mí mismo en el agua, ahí me voy a enterrar y lo voy a dejar enterrado y me voy a levantar en vida nueva y de ahora en adelante voy a caminar por ti. Con tu espíritu todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra, y de esa manera lo voy a hacer. Marcos 8:34 y termino con esta escritura. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguien se quiere negar a él mismo, si alguien quiere seguir a Cristo, se tiene que negar a él mismo. Se tiene que olvidar del yo, del ego, de lo que quiero, de lo que más amo. Sacrificárselo a Dios, entregárselo a Él. No vaya a ser que Dios nos pida lo que más amamos, de un día para otro nos cobre y nos cobre caro. Sacrifícame, le dijo Abraham, lo que más amo. Es una gran prueba para una persona que de repente te pida a Dios que deje lo que más ama. Al hacerlo de corazón, pasamos al frente, lo confesamos, nos arrepentimos los pecados y le decimos a Cristo, quiero obedecer el Evangelio. El Evangelio es la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. El Evangelio lo puedes hacer tu Evangelio, como dijo Pablo, este fue mi Evangelio. Tú puedes ser muerto, enterrado y resucitado juntamente con Cristo para andar con Él. Te invito, si no lo has obedecido, a que pases al frente y recibas el Espíritu Santo por medio del bautismo y andes con Cristo de esta manera. Gracias, hermanos. Eso es todo lo que Dios me dio. Que Dios les bendiga.